Bienvenidos a este curso, un curso nuevo que ustedes están tomando. Reconozco a algunos de ustedes que acaban de terminar un curso conmigo, pero este es un curso nuevo, pero es la misma Academia Cristo, es el mismo lema de siempre, aquí tu paz. En este tema estamos pensando en por qué hay tantas iglesias en mi barrio, en mi país, en mi ciudad, por qué hay tantas denominaciones y cómo me identifico yo y cómo debo actuarme según ese conocimiento de mi identidad. Así que estamos tocando algunas preguntas muy profundas, pero siempre en la base de todo, en el fondo de todo es la paz de Cristo. Siempre queremos comparar todo con la Biblia y todo lo que nos dice acerca de nuestra salvación y nuestra paz que tenemos. Así que otra vez, bienvenidos a todos ustedes. Am, Otra manera para describir lo que estamos haciendo aquí es buscar la verdad, buscar la verdad. Hay muchas voces en el mundo, hay muchas voces en voces espirituales en las iglesias, en el mundo, y vemos eso en las redes sociales, vemos eso en las conversaciones que tienen, vemos eso en los edificios de iglesias alrededor de nosotros. Lo vemos por todos lados, pero siempre vamos a buscar y encontrar la verdad y la paz en la Biblia. Así que es mi compromiso con ustedes, que siempre vamos a acudir a la Biblia, siempre vamos a ir a la Biblia, siempre vamos a basarnos en la Biblia mientras tenemos estas conversaciones acerca de las iglesias que nos rodean. Vamos a tomar unos minutos. Vamos a dividirnos en dos grupos. Sé que algunos de ustedes están trabajando, algunos de ustedes no pueden comunicarse mucho porque están en su auto, en su bus por ahora, pero vamos a dividirnos en dos grupos para hablar acerca de nosotros mismos, para presentarnos. Yo quiero que se presenten. Yo quiero que ustedes digan dónde viven y soy un profesora, soy un panadero, soy lo que sea y tal vez cuánto tiempo lleva con nosotros en Academia Cristo. Así que si no hay muchas preguntas, pues voy a dividirlos en las salas de grupos pequeños de Zoom. ¿Qué son las salas de grupos pequeños de Zoom? Son opciones para nosotros para dividirnos en grupos para hablar acerca de ciertos temas y espero hacerlo algunas veces en este curso con algunos ejercicios, con algunas actividades. Van a ver un botón enfrente de ustedes y ese botón va a decir, pueden ingresar en un grupo pequeño de Zoom, en una sala de grupos pequeños de Zoom. Si salen por accidente de la reunión, no hay problema, pueden ingresar otra vez a través del link en el WhatsApp. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a dividirnos en los grupos pequeños. Ok, excelente. Para ver las opciones en su pantalla en este momento. Preséntense, hablan un poco, conózcanse. Que se hayan presentado, espero que se hayan conocido un poco más sus compañeros en este curso. Gracias por participar en esa actividad. Es bueno animarnos los unos a los otros y parte de eso es conocerse un poco más de dónde son, qué son sus nombres, cuántos cursos ha tomado, etcétera. A través del curso vamos a aprender más acerca de nosotros. Vamos a empezar la lección con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y las lecciones venideras. Envía al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad que nos llevará a una verdadera identificación espiritual para que sepamos lo que creemos y por qué. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Como siempre, al principio de nuestros cursos tenemos esta diapositiva. Queremos respetar, queremos mucho respeto en nuestras aulas, en los grupos. Viniendo preparados, este curso tiene mucho contenido, tiene una complejidad y queremos prepararnos bien para las conversaciones, pero siempre sabemos que la vida tiene muchas cosas no previstas, así que si no tienen tiempo, si su niño se enferma, si hay mucho tráfico y no pudieron terminar la tarea, está bien, vengan nomás. Igual con la puntualidad. La puntualidad es importante. Queremos pasar mucho tiempo juntos. Nuestro tiempo es limitado, así que usemos el tiempo que tenemos. Pero si están llegando tarde del trabajo, está bien, vengan nomás. Con los que nos sirvan, con los compañeros de clase, con el grupo de WhatsApp. Mucho respeto. Nosotros estamos aprendiendo juntos. Estamos en ese camino de aprendizaje juntos. Algunos de ustedes están tomando sus primeros pasos en la fe, sus primeros pasos con Academia Cristo. Es muy, muy bueno, excelente. Nosotros, los que han llevado más tiempo con Academia Cristo, más tiempo en la fe, podemos aprender mucho de sus perspectivas y sus observaciones. Y algunos de ustedes son más experimentados, han sido creyentes por mucho tiempo, conocen sus Biblias. Nosotros podemos aprender mucho de ustedes también, así que aprendamos juntos, como equipo, como familia. Somos familia aquí. Ustedes son parte del discipulado uno de Academia de Cristo. Han terminado el estudio de WhatsApp y ahora están en las clases en vivo. Y el discipulado uno consiste en 13 cursos en total. Hay 6 cursos de la Biblia, 3 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento. Hay 3 cursos de las enseñanzas de Jesús. Hablamos acerca de las doctrinas y las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Tenemos 2 cursos, identificación espiritual y legalismo. Desafortunadamente hay mucho legalismo en nuestro corazón, en las iglesias, alrededor de nosotros, en el ambiente espiritual en que vivimos. Así que tenemos un curso especial para eso. Y nuestro curso Identificación Espiritual, estamos pensando en nuestra propia identidad espiritual y cómo nos movemos en este mundo. ¿Qué hago ahora que veo que hay muchas iglesias alrededor de mí? ¿Qué hago si no encuentro una iglesia que enseña la Biblia correctamente? Hablaremos acerca de eso en nuestro curso. Y también hay 2 cursos de la palabra crece, la palabra crece discípulo, en que aprendemos por qué somos discípulos y los hábitos de un discípulo. Y el último curso, la palabra crece, el discípulo hace discípulos. Ustedes pueden tomar todos los cursos en cualquier orden. No hay un orden específico. Pueden tomar un curso de la Biblia y luego un curso de las enseñanzas de Jesús y luego legalismo y luego una de las enseñanzas de Jesús. Con la excepción de un curso, el último curso, el discípulo hace discípulos. Ese curso une todo lo aprendido en todo el discipulado. Por eso es el último curso que toman, pero el resto de los cursos pueden tomar en cualquier orden. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pueden usar el chat. Aquí voy a No, poner creo que todo el está muy chat. claro. Sí, adelante, Noralba. Pues considero que por el momento todo está muy claro, profe. Ah, bien, Gracias. excelente. Pueden escribir en el chat preguntas, respuestas, cualquier cosa. Bien, vamos a seguir. A propósito de este curso, hay muchas identidades espirituales, sistemas de creencias en el mundo. Ustedes ven la evidencia de eso todos los días. Si yo camino por mi calle aquí, a media cuadra hay una iglesia. A una cuadra hay una iglesia. Hay
dando la vuelta a otra iglesia. Hay muchas iglesias y un poco más allá hay una plaza con una iglesia católica. Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, okay, muchos sistemas de creencias en el cristianismo hoy en día, muchas identidades. Así que en este curso vamos a aprender qué es nuestra propia identidad. Nosotros no vamos a forzarles, no vamos a obligarles, pero queremos decir de frente que nosotros en Academia de Cristo somos luteranos confesionales. Nuestra identidad espiritual es luterana confesional. Vamos a explicar todo eso a través del curso, durante el curso, así que no se preocupen. Y no vamos a forzarles, pero vamos a ver lo que dicen las iglesias, muchas iglesias, lo que dice Academia de Cristo, y vamos a comparar todo con la Biblia. Vamos a tener pasajes bíblicos aquí, vamos a tener citas de otras iglesias y vamos a decir, ¿qué dice esa iglesia? Ok. ¿Qué dice esa iglesia? Ok. ¿Qué dice Academia de Cristo? Ok. ¿Qué dice la Biblia? Ok. Ok, ok, ok. Con cada doctrina que estudiamos, haremos eso. En resumen, queremos ayudarle a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora tenemos los objetivos de esta lección, de esta hora que tenemos juntos. Primero, vamos a identificar el propósito y los objetivos del curso. Acabamos de hacer eso, acabamos de ver eso. Fue la diapositiva anterior. Luego, después de esta diapositiva, vamos a leer 3 versículos sobre nuestra identidad espiritual en la familia de Dios. Así que antes de pensar en todas las iglesias que hay, vamos a echar las raíces profundamente en la Biblia para ver qué dice Dios acerca de nuestra identidad. Y luego, al final del curso, podremos decir, identificar las 3 ramas principales del cristianismo, especialmente en América Latina. Son los objetivos de la lección. Vamos a ir a nuestra identidad en Cristo. Antes de estudiar todas las diferentes iglesias en el mundo y trabajar para encontrar nuestro propio lugar en ellas, es bueno recordarnos la profunda y fundamental identidad que tenemos en la familia de Dios. Y hay muchos pasajes que dicen, afirman esto, que nos enseñan eso con muchas comparaciones y historias y conexiones. Vamos a ver 3. El primer versículo es Primero de Pedro 2:9, que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a subrayar algunas cositas aquí. Ustedes, dice ustedes. Wow. Ustedes, nosotros. La Biblia es la comunicación de Dios para nosotros, los seres humanos. Ustedes son linaje escogido. Wow, somos especiales, somos escogidos. Es siempre una alegría cuando alguien nos escoja. Wow, fui escogido. Tenemos somos algo especial a los ojos de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo hizo. Y tenemos un propósito, anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nuestra salvación es una comparación con oscuridad y luz para describir nuestra salvación. Antes andábamos en la oscuridad, no éramos salvos, estamos perdidos y ahora somos salvos.
Estamos en la luz y podemos hablar y anunciar los hechos maravillosos de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en nuestra salvación en Cristo, en nuestra vida. Es nuestro propósito en este mundo. ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí. no es tanto una pregunta, sino es como una palabra muy confrontante para tener en cuenta en aquellos momentos donde nos sentimos menospreciados o burlados por la sociedad. O sea, Ujú. que Dios nos ve de todas estas formas, linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Entonces yo creo que son palabras muy fuertes y muy poderosas para aquellas personas que de pronto en algún momento nos hemos sentido menospreciados. Gracias, Ujú. pastor. Amén, amén. Y otro pasaje que tenemos es Gálatas 4:7, que dice, así que ya no eres esclavo, éramos esclavos, esclavos al pecado. Ya no eres esclavo, sino hijo. Wow. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Wow. Increíble. Somos parte de la familia de Dios. Tal vez tristemente en su familia o han escuchado de discusiones en otras familias, quieren el terreno del abuelo. Ay, los terrenos, los terrenos, los terrenos, quieren los terrenos, quieren ser los herederos y están peleándose por los terrenos, la herencia. Nosotros no tenemos que hacer eso porque tenemos una herencia en el cielo. Somos hijos, somos herederos, no tenemos esas preocupaciones. Y también Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Mi familia me puede rechazar, pero estaré bien, porque estoy en el abrazo de Dios. Estoy en su familia. Él está abrazándome. Bien, esa es nuestra identidad en Cristo y nos basamos en eso. Ok, ahora vamos a ir al tercer objetivo de esta lección, porque hay tantas denominaciones diferentes. Vamos a empezar a contestar esta pregunta hoy. Primero, la expansión del cristianismo. Dios concedió un crecimiento increíble a la iglesia primitiva. ¿Qué es la iglesia primitiva? ¿De qué hablamos cuando hablamos acerca de la iglesia primitiva? A veces usamos ese término, la iglesia primitiva, cuando hablamos acerca de la iglesia en el primer siglo, en las décadas después de la ascensión de Cristo, cuando estaban los apóstoles y los misioneros. El primer siglo después de Cristo es la iglesia primitiva. El libro de Hechos muestra cómo el número de creyentes creció de un pequeño grupo, un poco más de 100 personas, 100 creyentes, 100 cristianos, en la ascensión de Cristo, a más de 3,000 en Pentecostés. Hechos 2 dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas y no paró ahí. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron. Contados solamente los varones eran como 5,000. Y Hechos 6, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos, los seguidores de Cristo en Jerusalén, la capital de Israel. Y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Y eso tiene sentido. Dios en el Antiguo Testamento había enseñado una forma de adoración para apuntar a Cristo,
había sacrificios que apuntaban a Cristo, había simbolismo que apuntaba a Cristo. Ellos estaban en medio de muchos símbolos, estaban en medio de muchas comparaciones con lo que Dios iba a hacer en el futuro, en Jesús. Y ahora tienen a Jesús en frente de ellos, ese mensaje de Jesús, y creyeron, gracias a Dios. Así que muchos sacerdotes, no estamos hablando acerca de sacerdotes católicos en este versículo, son los sacerdotes judíos en el templo de Jerusalén. Y les hago una pregunta que era parte de la tarea de hoy. ¿Por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? Había algunas razones. Pastor, una de las que yo copié es debido al testimonio de los miembros, de los que pertenecían a esta iglesia. Ujú. El testimonio de bien, dijo. Ujú. Gracias. De los Ramón, miembros, ¿sabes? de los miembros, sí, los miembros mismos estaban comunicando, sí. Ujú. Gracias. Ramón Peña. Oh, su micrófono. Sí, buenas noches, pastor, buenas noches. Disculpe que se me pasó tocar el micrófono. ¿Está Bien. bien? Sí, la parte de lo que yo creo que lo caracterizó con ese gran crecimiento. Recuerde que ellos estaban regando el semillero de la doctrina o la enseñanza de Jesús y lo hicieron con tanta pasión, con tanto, con ese apego a esas enseñanzas genuinas de Jesucristo. Recuerde que ellos participaban en lo que es la liturgia del amor, practicaban el amor tan notablemente que las personas alrededor tenían que ver la diferencia. Y ese amor que tenían ellos contagió a las demás personas que estaban alrededor. De tal manera que muchas veces cuando había cierto descuido lo criticaban y ellos se alineaban. Es decir, que esa fue una parte principal, el gran amor que había entre ellos. Gracias, pastor. Ujú. Gracias, excelente. Así que amaba como Dios los amó. Amaba a los pobres, amaba a los viudas, amaba a todo el mundo. A ver, Juliet. Juliet, su micrófono. Profe, bueno, en base a lo que entendí, usted me corrige si estoy mal, la iglesia primitiva se expandió rápidamente, más que todo por ¿cómo diría? Pedro los exhortó, les hizo caer en cuenta que estaban en un error. Ahí les enseñó en el capítulo 23 de Hechos 2 sobre la ley, que ellos crucificaron, ellos mataron injustamente a Jesús. Y creo que cuando a uno le hacen ver los errores, uno reacciona y trata de enmendar ese error. ¿Y qué más que ellos arrepintiéndose y convirtiéndose para seguir a Jesús? Ellos vieron que si se arrepentían podían obtener la salvación, la vida eterna. Y eso fue como un impacto para ellos que se convirtieron, imagínense, más de 3.000, eso fue impactante. Y ya a raíz de eso, más los milagros que ellos hacían, las señales, creo que por eso fue que se expandió la iglesia rápidamente. Gracias, Juliet. Sí, y su respuesta colabora la respuesta que vimos en el chat de Narcisa, que dice, por el poder del mensaje, la unión y el amor entre ellos. Excelente, sí, porque tenemos ejemplos de sus prédicas, ley y evangelio. Ujú. Gracias, Patricia. Buenas noches, ¿me escucha? ¿Se Sí, escucha? ahora. Bueno, lo que yo he constatado es que se ha llevado a cabo esta tarea que fue encomendada primeramente a los apóstoles, haciendo ese trabajo de misionar.
llevando el evangelio, y después, como todos veían las maravillas, los milagros que hacía Jesús, y también con la autoridad que Jesús le había dado a los apóstoles, lo hacían ellos, se fue desparramando el boca a boca, ¿no? En ese tiempo se usaba el boca a boca. Así se desparramó y se fueron armando las iglesias primitivas. Gracias. Sí, excelente, Patricia. En el chat también dice por el Espíritu Santo que Jesús mismo prometió que estaba sobre los apóstoles, les dio el amor, la convicción y la pasión para llevar el evangelio a los gentiles. Y veremos que no solo eran los apóstoles, sino todos los creyentes. Veremos aquí. Primero que todo, el poder estaba en la palabra. La palabra es el poder. El consuelo del evangelio es un mensaje único. Nadie tiene un mensaje así. El pleno perdón en Cristo por su gracia. Y eso causó que los creyentes y nosotros también podemos decir con el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ujú. Y luego, la persecución de los romanos. Compartieron el evangelio cuando huyeron. No podían quedarse en la capital, no podían quedarse en Israel. Tenían que ir, tenían que irse, tenían que huir. Y predicaban la palabra de Dios donde estaban. Yo conozco a muchos venezolanos quienes han tenido que salir de su país y están predicando, compartiendo, amando a muchas personas. Así que pienso en ellos cuando pienso en el primer siglo de cómo Dios mueve a las personas, usa cosas no buenas para mover a las personas, para que más personas sepan de Cristo. Ujú. Y finalmente, el amor mostrado por los creyentes, los cristianos a los más vulnerables de la sociedad, viudas, mujeres, niños, esclavos, la gratitud a lo que Dios había hecho, ellos amaban por igual a todo el mundo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a seguir. ¿Cuál fue la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva según la iglesia católica romana? Y es según las iglesias luteranas y protestantes. ¿Qué dijo el video sobre eso? Piensen, revisen sus apuntes si los tienen a mano. Ramón Peña. Sí, según el video de cuando fue mencionado Mateo 16-18, que habla que Jesús dijo, sobre estas rocas edificaré mi iglesia. La iglesia católica, según el video nos estaba instruyendo, se proclaman que Pedro fue el primer papa y fue donde se fundamentó a través de Pedro la iglesia católica. Y ellos dicen que han estado desde el principio como la iglesia principal. Ahora bien, cuando Jesucristo dice sobre estas rocas edificaré mi iglesia, no está hablando de Pedro, se está hablando de él, que él es el fundamento a través de él, y la palabra que él, la doctrina que él nos dio, es el fundamento, es decir, la roca que se cimenta en mí, a través de mi verdades, era que iba a ser la verdadera iglesia, que a lo largo y lo ancho de todo el mundo, todas esas religiones que se han fundamentado fuera de Jesucristo no han permanecido. Tenemos la iglesia católica tiene muchas lagunas en lo que es la enseñanza doctrinal y el fundamento que Jesucristo nos dejó. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Ramón. Noralba. Adelante, Noralba. Bueno, según el video, la Iglesia Católica Romana dice que ella es la única iglesia cristiana y salvadora.
Y la iglesia luterana y protestante dice que fue la iglesia cristiana apostólica. Ujú. Gracias. Excelente. Pues tenemos el pasaje que usamos. Mateo 16, 15 a 18. Dice, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Así que voy a subrayar unas palabras importantes aquí que tenemos. Dice sobre esta roca. ¿A qué quiere decir esa roca? Es la palabra en griega Petra, Petra. Y es el lecho de roca, la roca firme, la roca de fondo, es el fundamento. Pedro, en cambio, quiere decir una roca fuerte, pero es más una piedra, más como roca suelta. Así que también por el contexto aquí vemos que la confesión de Pedro es único. Jesús dice, "Ah, nadie puede producir esa fe en su propio corazón. ¿Por qué? Dios tiene que poner esa fe en nuestro corazón. Dios produce esa fe. Esa confesión con Cristo en el centro viene de Dios y es la piedra angular de la iglesia aquí. ¿No? Un momento, mis apuntes aquí. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ramón. Sí, pastor. Esa parte donde dice Pedro, recuerden que hay una coma ahí. Entonces, los católicos, ¿por qué ellos proclaman que Pedro es la roca en la cual la iglesia se construyó? Es decir, que Pedro viene siendo como el fundamento. Y es lo que yo entiendo que la iglesia ha proclamado por años. Entonces, yo quiero que usted me explique esa parte, pastor. Sí, pues Pedro fue un apóstol muy importante. Él fue un líder de la iglesia y él fue líder de los apóstoles y de los discípulos. Así que si uno está buscando un líder al principio de la iglesia primitiva, ah, puede ser Pedro. Y Jesús tiene palabras muy altas, muy buenas para Pedro aquí. Wow, increíble. Dándole un sobrenombre, dándole un apodo, Pedro, que quiere decir piedra. Así que si uno está buscando una conexión con su liderazgo de hoy en día, pueden encontrar algunas sugerencias aquí. Desafortunadamente, eso desvía del enfoque de la escritura, el enfoque que es Cristo, que veremos en un segundo cuando les mostraré algunos pasajes bíblicos. La Iglesia Católica Romana cree que la roca sobre la que se edificó la iglesia fue Pedro, y creen que Pedro fue el primero de una línea ininterrumpida de papas. Y basan eso en Mateo 16, 17 y 18. Nosotros creemos y usamos estos pasajes para decir que Cristo es la roca. La primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Efesios 2:19 y 20 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la iglesia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Cristo, Jesucristo mismo. La iglesia, la iglesia luterana, o sea, Academia de Cristo y protestante, creen que la roca y fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿Aclaración? ¿Eso ayudó, Ramón? Sí, perfecto, pastor. También la pregunta, después de Cristo, cuando se fundamenta la doctrina de Cristo, que los apóstoles ya establecen el conocimiento de Jesús como el único medio de salvación, en los escribas y fariseos, los saduceos tenían una creencia. ¿Cómo quedaron ellos en la historia, pastor? Esa parte yo quiero que usted me la explique. Después ¿Quién? del fundamento, la predicación. Recuerde que los fariseos tenían una doctrina, una línea de enseñanza, los escribas y fariseos, la cual contrarrestaban a Jesús. Pero ya venido el Espíritu Santo, los apóstoles crean empiezan a predicar sobre el fundamento y la única medio de salvación que a través de Jesucristo. ¿Dónde quedaron los escribas y fariseos? Pues siguieron así como cuando Jesús estaba con ellos, no creyendo eso y esperando a su Salvador. No creían en Cristo como su Salvador, así que de hecho hoy en día los judíos, los que creen en el judaísmo, están esperando a su Salvador todavía. La doctrina de los escribas y fariseos todavía sigue con la creencia del judaísmo. Sí, en una forma o otra forma, sí, sigue. Ok, perfecto. Gracias, pastor. Y de hecho, cada uno de nosotros tiene un fariseo pequeño dentro de nosotros que quiere salir, que quiere predicar. Y combatimos ese fariseo con la palabra de Dios. Ujú. Bien, ahora vamos a ir y ver un poco de la historia. Estas cosas pueden ser un poco complicadas, solo queremos tener un vistazo de lo que estaba pasando. El cristianismo se extendió rápidamente, se extendió a todas partes. Sin embargo, se centró alrededor de 7 ciudades importantes conocidas como sedes del cristianismo: Roma, Constantinopla, Éfeso, Alejandría, Jerusalén, Corintio, Antioquía. Con el tiempo, Roma se convirtió en la más prominente, posiblemente porque tenía la mayor cantidad de creyentes y porque según la leyenda, Pedro fue matado, fue asesinado en Roma. Las leyendas dicen que él fue crucificado de cabeza. Así que eso es un poco que sucedió en 455 y 1054. Dos cosas. Primero, la iglesia en Roma se declaró la primera entre iguales, con los demás obispos sujetos al obispo de Roma. Y en 1054 después de Cristo, el obispo de Constantinopla, en lo que hoy en día es Turquía, rechazó la primacía de Roma y eso fue el nacimiento de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Así que ustedes, si van a Ucrania, si van a Rusia, van a ver la Iglesia Ortodoxa Oriental. Otra vez, pues están en todas partes, pero la mayoría está en Rusia, en Ucrania, en Grecia, esos países. ¿A quiénes fueron? Savonarola y Hus, pues reformadores que tenían fuertes desacuerdos con la Iglesia Católica Romana. Savonarola fue italiano, fraile dominicano, habló contra la corrupción y la inmoralidad de la Iglesia Católica Romana. Él fue excomulgado, ahorcado
y quemado a sus 45 años por sus críticas, y Juan Hus fue checo. Su obra tuvo un profundo impacto en Martín Lutero, quemado por herejía por la Iglesia Católica Romana. Así que ellos fueron como representantes de las primicias de una reforma que iba a pasar. Hay otros reformadores, muchos más que lo que tenemos enfrente de nosotros, pero vale mencionar Juan Wycliffe de Inglaterra, y él es conocido por traducir la Biblia al idioma de la gente, del pueblo, o sea, al inglés en su país. Y estas reformas no tuvieron un impacto generalizado en la iglesia, ni resultaron en nuevas identidades espirituales, pero no mucho después, otra reforma sí lo hizo. Es la reforma de la iglesia que empezó con Martín Lutero el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, Alemania. Un monje agustiniano llamado Martín Lutero clavó un documento conocido como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo. Vamos a hablar acerca de eso en las otras clases, pero por ahora tenga en cuenta que este es el comienzo de otra identidad espiritual, la iglesia luterana, o sea, la identidad espiritual que nosotros tenemos en Academia Cristo. Otros, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, aunque en muchos puntos en su teología estaba de acuerdo con la de Lutero, no estaba de acuerdo en todos los puntos, y eso se debe a una interpretación diferente, y hablaremos acerca de eso también. A veces llamamos a esas iglesias reformadas o protestantes. Así que tenemos las tres categorías de iglesias que encontramos en América Latina: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante o Reformada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ramón. Sí. ¿Cuál fue la principal oposición, o por lo menos la declaración de reformador Lutero contra la Iglesia Católica? ¿Cuál fue su principal tesis, pastor? Pues Martín Lutero se dio cuenta que la Iglesia Católica Romana se había desviado de la palabra de Dios, de la Biblia, en cuanto a la fuente de la doctrina, o sea, las escrituras, en cuanto a cómo somos salvos a través de la gracia de Dios, no por las obras, y a través de la fe, que es un regalo de Dios. Así que por eso muchas personas hablan de las tres solas: solo por gracia, solo por las escrituras y solo por fe. Y de hecho, podemos estudiar la historia de la Iglesia Católica Romana y las reformas usando esos ejes. La Iglesia Católica Romana estaba usando otras cosas, otras fuentes para su doctrina, y no solo la Biblia. Eso es un problema. ¿Y qué problemas? ¿Qué son los problemas que causó? Podemos estudiar eso, y etcétera, etcétera. Cosas por el destino. ¿Eso tiene sentido? Sí, pastor, tiene mucho sentido. Y también quería comparar que hoy en día no tenemos prácticamente otro sentido, tenemos la misma condición que se daba en aquellos tiempos, porque hoy en día hay tantas reformas doctrinales. Uno cree en esto, otro cree en aquello. Por lo menos vamos a ser más específicos. Hay corrientes doctrinales que dicen que no se puede usar esto, que no se puede usar aquello, que hay que hacer tal cosa para ser salvo. Es decir, que estamos todavía en el mismo dilema de guerra doctrinal como lo había en aquellos tiempos. Por lo menos, para ser más específico, y me da como mucha inquietud, hay sectas religiosas que se basan hasta en la forma de vestir,
que si tú usas un jean, que si tú usas un adete, que si tú vas a la playa. Es decir, que hay muchas como interpretaciones y conjeturas de hombre que hoy en día se puede visualizar como en los tiempos de Martín Lutero, en los tiempos de toda esa reforma, tenemos la misma circunstancia. Ahora, pastor. Sí, sí, exactamente. Y tenemos la misma espada que es la palabra de Dios, que es lo que reforma, es el que reforma los corazones. Juliet. Juliet, adelante, su micrófono. Sí, ahí está. La iglesia protestante son los mismos testigos de Jehová. Sí, sí, los testigos de Jehová, de hecho, no son cristianos porque le quitan la divinidad a Cristo. Así que no creen que Cristo es Dios. Ah, ok. Gracias, profe. Gracias. Sí, así que un poco más información. La iglesia luterana no es una de las iglesias protestantes o reformadas. La iglesia reformadas protestantes salieron de la iglesia católica romana un poco después de la iglesia luterana. Y la iglesia luterana está más cerca de la posición doctrinal de las iglesias protestantes que la iglesia católica romana, pero todavía existe una clara diferencia teológica entre la iglesia luterana y las iglesias protestantes. Y veremos eso en este curso. Los luteranos confesionales tienen su propia identidad espiritual que no es católica romana ni protestante. Cuando estoy en un taxi y estamos hablando acerca de la religión, me pregunta, ¿quién eres? Y yo digo, soy luterano. ¿Y qué es luterano? Pues no es católico y no es cristiano en el sentido de las otras iglesias cristianas. Es su propia identidad y veremos eso. Así que para repasar toda la lección, nuestros objetivos de la lección eran identificar el propósito y los objetivos del curso, leer 3 versículos de nuestra identidad espiritual en la familia de Dios y identificar las 3 ramas principales del cristianismo. Y vimos nuestra identidad en Cristo es parte de la familia de Dios y vimos que somos especiales, somos muy, muy preciosos a Dios y tenemos un propósito de anunciar los hechos maravillosos de Dios. También vimos las 3 categorías de iglesias que hay en América Latina: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y reformadas protestantes. También vimos que la roca de la iglesia es Cristo. La Iglesia Católica Romana dice que es Pedro, primer papa. Hablan acerca de la sucesión apostólica, que es la línea de papas de Pedro, supuestamente de Pedro, hasta el día de hoy. Nosotros creemos que es la confesión de Pedro, Cristo, y usamos esos versículos para comprobar eso. Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, tenemos gracias por este nuevo curso. Ayúdanos a basarnos más y más en nuestra identidad que tenemos en ti, que somos tus hijos. Ayúdanos en este mundo. Ayúdanos con mucha sabiduría a manejarnos bien en todos los sistemas de creencias que hay, en todas las identidades espirituales que hay, en todas las denominaciones. Ayúdanos con mucha sabiduría mientras aprendemos más y más. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Pues Dios muchísimas le bendiga, gracias. pasen buenas noches. Espero que tengan una buena noche. Tenemos clase, Dios mediante, el jueves. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas Bendiciones. noches.
Chao, chao.